Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta nueva clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián. Soy Gabriel León y los voy a acompañar esta tarde en una discusión que es fascinante. Vamos a hablar acerca de los límites del modelo estándar y la búsqueda de una nueva física. Se trata de una conversación, como les decía, fascinante, y para poder abordarla me acompañan esta tarde dos invitados. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Pedro Urrejola, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián. Pedro es doctor en Física de Partículas Experimental de la Johannes Gutenberg University en Mainz, licenciado en Magíster en Física Teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este conversatorio. Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pedro, por acompañarnos. Y también se une a esta conversación el doctor Sebastián Olivares, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián. Sebastián es doctor en Física de la Universidad de Edimburgo y magíster en Física Teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este conversatorio. Hola, Gabriel, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Gracias a ti también, Sebastián, por unirte a esta conversación. Me gustaría partir esta jornada contigo, Pedro, preguntándote en primer lugar por una definición muy sencilla del modelo estándar y por qué aparentemente nos estamos dando cuenta que nos está quedando corto, nos está quedando chico con respecto a la evidencia que tenemos y en qué lugares es donde nos está cubriendo toda la física actualmente. Ya, bueno, primero partir por el modelo estándar. Hoy en día sabemos o tenemos una idea de ciertas partículas que son fundamentales. Fundamentales, cuando hablamos de fundamental nos referimos a que son indivisibles. No sé, antiguamente cuando se pensó en, no sé, en los átomos o se descubrieron los átomos, se pensaba que eran indivisibles. Después descubrimos los electrones mediante algunos experimentos. Entonces, se pensó que el átomo tenía esta parte como el electrón y tenía un núcleo. Después se pensó que el núcleo era indivisible. Y con experimentos con más energía se logró dividir el núcleo atómico, por ejemplo, en lo que es la bomba atómica o las reacciones nucleares para los reactores que generan energía. Entonces después dijeron, el núcleo está hecho de protones y de neutrones. Después se siguieron haciendo experimentos cada vez con más energía, chocando estas partículas con más energía, y mientras más energía podemos hacerlas chocar, podemos ver más adentro. Las escalas de distancia son más chicas. Entonces, mientras más energía podemos hacer chocar estas partículas, podemos acceder a distancias más pequeñas. Entonces ahí nos dimos cuenta que los protones y los neutrones también estaban hechos de otras partículas constituyentes llamadas quarks. Entonces, hoy en día tenemos esta idea y pensamos, o es lo que hemos visto hasta ahora, que los quarks y los leptones, que son parecidos a los electrones, o sea, el electrón es un leptón, son estas partículas fundamentales de materia. Y conforman toda la materia bariónica que nosotros podemos ver. Y además están estas otras partículas fundamentales. En el modelo estándar tenemos partículas que conforman la materia, como lo son los quarks y los leptones, sobre todo el electrón, que es el que forma la materia más común. Otros leptones son como el muón y el tau, que son muy parecidos al electrón, un poco más masivo. Y están los neutrinos, que son como compañeros neutrales sin carga eléctrica de los leptones. Son leptones sin carga. Y además de las partículas de materia, están partículas de interacción. Entonces nos hemos dado cuenta que una forma que estas partículas de materia interactúan entre ellas es por medio de, por ejemplo, estas partículas de interacción. Como por ejemplo, dos electrones se repelen entre ellos porque comparten o interactúan entre ellos mediante un fotón. Entonces tú te puedes hacer una idea de dos personas en una pista de hielo que se están tirando una pelota de básquetbol y cada vez que la reciben y la tiran se empiezan a alejar, como por conservación de momentum. Ahí las personas serían las partículas de materia y esta pelota que están intercambiándose sería como la partícula de interacción. Y se logró completar el modelo estándar con todas estas ideas y otras observaciones para lograr hacer una teoría como bien completa, donde están los 6 quarks, 6 leptones, que son el electrón, el muón, el tau, y los 3 neutrinos, más partículas de interacción, que sería el fotón, que es el mediador de la fuerza eléctrica, los bosones W y Z, que son mediadores de fuerzas débiles, y los gluones, que son mediadores de fuerza nuclear fuerte, que medían interacciones solo entre quarks. Y estas partículas
para poder escribir el modelo de una forma teóricamente consistente y que pudiéramos tener observaciones experimentales usando este modelo, necesitaban un mecanismo o alguna forma de poder tener masa, porque si uno llegaba y escribía la teoría y le ponía masa, el modelo se echaba un poco a perder. Y ahí fue que se escribió acerca de este modelo, la partícula de Higgs, este bosón de Higgs, que es una partícula mediadora, pero que es un escalar, que es un poco diferente a las otras. Pero fue solo inicialmente como una idea teórica que se metió para poder darle masa a las partículas, y finalmente el 2012 fue descubierto. Como que de alguna forma se completó el modelo, estaba como teorizado y se completó. Y descubrimos esto, pero el modelo sigue teniendo problemas. Ahora recién puedo ir a tu pregunta, después de esta como introducción. Entonces ciertas preguntas, por ejemplo, son la materia oscura. La materia oscura es un elemento que no hemos dado cuenta por medio de ciertas observaciones. Por ejemplo, la rotación de las galaxias, la velocidad de rotación de las galaxias debería ser de cierta forma, pero al parecer con las observaciones tiene otra forma. O, por ejemplo, cuando hay colisiones de clústeres estelares, por las imágenes que vemos, cuando chocan y atraviesan, la materia debería estar en cierta zona, o la materia que vemos está en cierta zona en la foto, pero si tomamos bien cómo está la distribución de masa de ese lugar, pareciera que hay más masa en los extremos, como que hubo masa que no vimos, que cruzó casi sin interactuar con la otra. Entonces, todo esto nos dice que hay algún otro tipo de materia que no sabemos muy bien qué es y que además no se puede ver. Entonces, ese es el sentido de la materia oscura, que por un lado es como oscura, misteriosa, que no la conocemos, y por otro lado, que es oscura, que no emite luz. Entonces no la podemos ver. Entonces, eso no está en el modelo estándar. Tenemos partículas parecidas, que son los neutrinos, en el sentido de que los neutrinos son neutrales en carga, por lo tanto no interactúan eléctricamente, tampoco tienen color como los quarks, entonces tampoco interactúan por interacciones fuertes mediante gluón, entonces solo interactúan como por interacciones débiles o quizá gravitatorias. Pero su masa, que es tan pequeña, al parecer no alcanza para contar toda esta materia que habría en el universo, que vemos en varias experiencias y observaciones. Entonces ese, por ejemplo, es un fenómeno que es crucial, que falta en el modelo estándar. Y esa es una de las cosas que nosotros también buscamos. O sea, dentro de las cosas que se buscan en el acelerador de partículas es posibilidades de ver señales de materia oscura o cosas así. Es tremendamente interesante, Pedro, porque finalmente es la evidencia experimental la que muestra que el modelo estándar tal vez está incompleto porque justamente no explica este tipo de fenómenos, como lo que ocurre con la materia oscura. Ahora, una cosa interesante de esto, que desde el punto de vista de la física experimental, la física de altas energías, Sebastián, hay experimentos que permiten ir estudiando estos fenómenos. Uno de ellos es el que ocurre allá en la frontera de Francia con Suiza, en el LHC, y hay un experimento que es el Atlas, y del cual la universidad y por lo tanto el país forma parte. Cuéntanos un poco, Sebastián, cómo ha sido esta experiencia y lo que significa para un país como el nuestro poder participar de este experimento allá en el CERN. Bueno, nosotros hemos estado en el CERN ya bastante tiempo, y el primer experimento donde nos situamos fue Atlas. Ahora hay algunas universidades que están metidas también en otros experimentos. Yo creo que con Pedro somos de los pioneros, somos los primeros alumnos de Magíster que estuvimos en el experimento, y después, claro, cada uno de nosotros fue a hacer un doctorado afuera. Entonces, sí, en un comienzo fue algo como súper espectacular. El CERN para muchos de nosotros es como la meca, es como llegar a lo más alto que podríamos llegar, casi como la NASA para la gente que hace gravitación. Entonces, ha sido una experiencia enorme. Y además de eso, después de haber estudiado bajo este experimento, hemos aprendido muchas herramientas que han sido útiles, que ahora se las enseñamos a nuestros alumnos en la San Sebastián y anteriormente en otras universidades. Y claro, aprendemos desde la búsqueda de nueva física, que creo que es lo que estamos hablando hoy en día, hasta las herramientas que tenemos que ocupar para la búsqueda de nueva física. Entonces hemos pasado desde la creación de detectores, que Chile es el único país de Sudamérica que ha creado detectores para algún experimento del CERN, y estuvimos los dos involucrados en eso hace unos 5 años atrás, que fue el último detector que se envió al CERN.
Y también estamos metidos en análisis de datos y las herramientas que se ocupan, específicamente Machine Learning, que es algo que es transversal en toda ciencia, no en toda ciencia, en todo lo que hacemos en el mundo. Pero nosotros comenzamos hace mucho tiempo a ocupar las primeras herramientas de Machine Learning y gracias a eso pudimos tener observaciones de nuevas partículas, como por ejemplo el bosón de Higgs. Sin eso, de hecho, cuando observamos el bosón de Higgs, se hicieron algunas mediciones de cuánto más nos hubiéramos demorado si es que no hubiera ocupado Machine Learning, y al menos nos hubiéramos demorado 2 años más, lo que significa muchos fondos que se perderían, y eso también nos dice de lo interesante, además de la física, las cosas interesantes que hemos aprendido en el CERN. Sí, es fascinante ese aspecto en particular, poder tener a nuestro país como un único representante en la región tan involucrado en este tipo de experimentos que están a la vanguardia de la física de altas energías, lo que ciertamente también involucra la participación de estudiantes, formación de capital humano, aprender cosas que de otra manera sería imposible, como por ejemplo fabricar detectores para este tipo de experimentos, lo que ciertamente es muy positivo para quienes se están formando en esta área. Ahora, Pedro, volviendo a ti y a la materia oscura, cuando tú la defines y hablas de ella, parece una materia que es casi imposible de detectar, como que suponemos que está ahí por los efectos que se pueden medir de su presencia, pero poder demostrar que está ahí ciertamente va a ser un gran desafío. En caso que se detecte y se puedan caracterizar, ¿cómo cambiaría nuestra concepción actual de la física a partir de un hallazgo de esa naturaleza? Bueno, la pregunta es difícil porque habría que ver qué tipo de materia oscura se detecta. O sea, como te digo, tiene ciertas características que más o menos creemos como son, pero estamos bien buscando como ciegos casi. O sea, tenemos por supuesto ciertas ideas, los teóricos hacen unos modelos increíbles, también súper elegantes, y donde explican los diferentes quizás tipos de materia oscura, pero hay ciertas características que debería cumplirse y que ya más o menos creemos que debería ser así. Como te digo, esto, cuando el bullet cluster, cuando chocan estos dos cúmulos de galaxias, y al parecer, claro, la materia que emite radiación está por aquí, pero la gran cantidad de materia que podemos medir por técnicas como por ejemplo de lensing gravitacional o cosas así, está más allá. Sentimos que, claro, que es materia que claramente no está interactuando eléctricamente, entonces como que y también gravitacionalmente pareciera ser que podría incluso interactuar también menos. Entonces tiene que verse, podrían ser, y ahí hay como dudas, o sea, ¿serán nuevas interacciones o serán nuevas partículas de materia? Entonces ahí hay como un sinfín de posibilidades, y al menos en mi experiencia, porque yo tampoco soy un experto en materia oscura, inicialmente cuando se prendió el LHC y nos pusimos a buscar física nueva porque sabíamos que el modelo estaba malo y había que buscar cosas nuevas, las búsquedas eran como súper específicas. Era como, ya, vamos a buscar supersimetría con este modelo, y este modelo tiene 5 parámetros, vamos a buscar estos parámetros, y entonces las búsquedas eran súper específicas y no se encontraban. Entonces después se cambiaron unos modelos un poco más simplificados, un poco amplios, y a medida que fuimos buscando y buscando, y como hay muchas partes donde buscar o muchas técnicas donde buscar, siento que hoy en día las búsquedas son un poco más, no se buscan tanto modelos específicos, como que si voy a buscar materia oscura, voy a buscar materia oscura de este tipo, sino que se hace algo un poco más fenomenológico o más buscando en las señales. Entonces, ok, si hay materia oscura, sea con este modelo o con este otro, o sea, física nueva, qué sé yo, sea con este modelo o con este otro, no sé, en este tipo de colisiones, si seleccionamos tal tipo de datos, deberían verse más datos de los que vemos. Entonces, por ejemplo, buscamos una partícula llamada leptoquarks o leptones de tipo vectoriales o distintos tipos de partículas, pero no nos centramos en un modelo específico, sino como en las señales que estos diferentes tipos de modelos podrían aparecer en los detectores. Entonces, hoy en día se hace una búsqueda un poco más, nuestra parte, como experimentales, porque tampoco somos expertos en estos modelos, es buscar más señales que difieren un poco de lo que ya conocemos. Claro. Y en el momento que se encuentren ese tipo de señales, ahí recién es el momento de empezar a ver qué tipo de modelo explica más este tipo de señales. Entonces,
hemos ido pasando en estos últimos, no sé, 10 años, de buscar cosas muy específicas, modelos muy específicos, a buscar más señales que se separen un poco del modelo estándar. Y una pequeña cosa que no comenté, entonces, por ejemplo, con los neutrinos, uno de los problemas, porque ya, el modelo estándar no solo no tiene materia oscura, por ejemplo, pero sí incluye los neutrinos, pero cuando se hizo el modelo y se construyó, los neutrinos fueron construidos en el modelo como partículas sin masa, porque en esa época se pensaba que los neutrinos no tenían masa. Claro, pero hoy en día hay experimentos que nos dicen que los neutrinos oscilan, que van cambiando de sabor, le decimos, o de tipo. O sea, si salen neutrinos del Sol, salen neutrinos de cierto tipo, neutrino electrónico, qué sé yo, 100 y 20 de otro, bueno, más, pero... Y acá la Tierra, cuando los medimos, nos llegan esas radios como cambiados, esas razones. O sea, es como, ¿qué pasó? Los neutrinos como que van cambiando, oscilando, mientras van viajando. Y eso solo se puede explicar es que los neutrinos tienen masa. O sea, ahí hay como otra falla, o no falla, pero otro como tema que el modelo estándar claramente le falta algo, un mecanismo de masa que es parte de lo que explica el Higgs. Pero bueno, el Higgs se encontró, entonces claro, es como súper complicado para nosotros porque se encontró la partícula que entendíamos que le daba la masa a las partículas y este mecanismo, pero no nos resolvió los problemas de este tipo. Entonces es como, ok, encontramos como debería ser, pero ¿qué pasa con lo que falta? Entonces ahí estamos como, no como ciegos, porque tenemos herramientas, pero es difícil, o sea, es estar buscando en muchos lugares con distintas técnicas. Y yo creo que parte del encanto del problema es justamente ese, que es un problema complejo, que nace a partir de ciertas observaciones que no están del todo cubiertas por el modelo estándar. Sebastián, hay una cosa bien interesante de trabajar poder trabajar, ¿cierto?, con tecnología como la que hay en el CERN, con trabajar con ese tipo de energía, ¿cierto?, que tiene que ver con los desafíos tecnológicos. ¿Cómo se detectan estas partículas que se mueven muy rápido, que tienen muy poca masa, que eventualmente podrían tener carga eléctrica? Eventualmente esto se consigue haciendo chocar partículas a altísimas energías y los escombros de ese choque son analizados. ¿Qué características de estas subpartículas son las que se pueden detectar para determinar la existencia de una u otra? Mira, yo creo que acá hay dos como tecnologías que son súper importantes. Uno es la aceleración de las partículas, que eso ya, como tú hablas, es tratar de elevar la energía de una partícula a la velocidad, se dice muchas veces, de una partícula a unos números bastante altos. Y eso ya lo que hay que hacer es tener anillos como el que tiene el LHC, que son inmensos, de 14 kilómetros. Entonces, claro, ahora de hecho quieren aumentarlo un poco, o sea, de 27 kilómetros, quieren ahora aumentarlo un poco más, eso es como el próximo paso, de que sea de 100 kilómetros. Entonces, la tecnología más que nada aquí es de fuerza bruta, digamos. Y por otro lado tenemos los detectores, que sería ojalá el detector más sensible posible. Entonces, antes de eso, quiero como hablar un poquito de cómo buscar esta nueva física. Entonces, tú tienes dos tipos. Tienes un tipo de buscar nueva física a algo muy grande como lo que puede ser el LHC o un próximo acelerador de partículas. Entonces, puede que la nueva física sea tan grande que no la hemos visto porque nos falta energía para poder verla. Y el otro caso es algo que sea de interacción muy, muy, muy débil, como lo que hablaba Pedro con los neutrinos. Entonces, ambos experimentos, los experimentos de neutrinos como los experimentos tipo LHC, son distintos, porque de neutrinos tienes que tener una masa muy grande de detector que ojalá sea capaz de poder detectar esta partícula que interacciona muy poco, como el neutrino o como la materia oscura. Entonces, ahora volviendo a lo que me preguntaste con el detector, tenemos el acelerador que tiene que ser muy potente y el detector, tanto Atlas como CMS, que es como nuestro detector hermano, son una combinación entre ambos y es bastante extraño porque nosotros buscamos partículas muy grandes. Buscamos partículas como a lo mejor un gravitón, como algo como materia oscura que puede ser de alguna manera muy, 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 muy grande, pero también buscamos cosas que interaccionan muy poco. Entonces, ahí el detector, la tecnología que tenemos hoy en día es una combinación de ambos. Tenemos un detector tipo cebolla, entonces tenemos algunas capas de esta cebolla que son súper precisas y otras capas de esta cebolla que son más que nada para poder detener las cosas que son muy grandes. Entonces tenemos al comienzo detectores de silicio como los que están en las cámaras de fotos, la misma cosa que una cámara de fotos, que son muy precisos y pueden detectar cosas menores que 1 milímetro.
Y después tenemos cosas mucho, muy grandes que son los calorímetros, que están hechos para poder detener a partículas muy masivas, como las que podríamos generar en la energía máxima que puede tener el LHC. Entonces son ambos. Es esa como unión de ambas tecnologías. Oye, Pedro, tú nos contabas al principio de esta lógica que había con respecto a la indivisibilidad del átomo, que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que sí, se podía dividir y que los componentes del átomo, neutrones y protones, también se podían dividir. Y que era necesario sencillamente usar un martillo más grande, más energía en el fondo, siguiendo la metáfora. Siguiendo esa misma metáfora, Pedro, ¿es posible que alcancemos niveles de energía más altos y descubramos que hay subpartículas atómicas en el fondo, que lo que pensamos que era indivisible se puede dividir aún más? Esa es una pregunta abierta completamente. O sea, por ejemplo, cuando se descubrió que el átomo era indivisible, nos dimos cuenta que estaba el núcleo, que era positivo, y que había electrones, porque electrones son relativamente fáciles de sacar de un átomo, ionizándolo con una cantidad de energía no muy alta. Pero después se hicieron, por ejemplo, colisiones de electrones con positrones y al parecer el electrón no se rompe. O sea, hasta las escalas de energía que lo hemos hecho, el electrón parecerá ser bien limpio. Ahora se están pensando en hacer nuevos aceleradores para el futuro, como por ejemplo para colisionar electrones, y dado que no se rompen, Claro. son más limpios, porque cuando hacemos chocar hadrones, por ejemplo protones, se nos llena el detector de información. Salen cientos y miles de partículas por cada colisión entre dos protones y la búsqueda es como bastante sucia. Hay que limpiar los datos para poder sacar los datos que nos interesan. En cambio, con los detectores, o sea, con los choques de electrones, es más o menos limpio. Entonces, ahora que, por ejemplo, que se descubrió Higgs, se quiere hacer estos colisionadores de electrones a más energía para poder calcular propiedades del Higgs de manera más fácil que con un colisionador de hadrones. Pero nada nos dice que quizás no se vayan a romper los electrones. O sea, teóricamente son indivisibles porque el modelo estándar está ahí. Aquí, bueno, aquí quizás los teóricos me vayan a matar y hayan cosas más profundas, pero para mí todas estas cosas las va llevando el experimento. O sea, el modelo estándar existe no solo por cosas teóricas, sino que porque el experimento viene y después se trata de modelar. A veces ha sido al revés, o sea, a veces son los teóricos los que tienen ideas mucho más grandes y que predicen cosas que no se han visto, como por ejemplo el bosón de Higgs, como por ejemplo cuando Einstein habló de la teoría de la relatividad, dijo que la luz se podría curvar, que le dijeron, estáis loco, ¿cómo se va a curvar la luz? Pero ahí son casos donde la teoría viene antes que el experimento y después nos damos cuenta que ciertas cosas pasan. Entonces, esa es una pregunta abierta. Hasta el momento creemos que los electrones y los quarks son indivisibles, pero no hay nada que realmente nos diga que no lo son. ¿Ya? O sea, lo único que sabemos es que los electrones son bastante estables, lo mismo que los protones, si no nosotros no existiríamos. O sea, se formarían los protones y decaerían rápido y no podríamos nosotros existir, formarse moléculas, células. Sabemos que tienen una vida media larga, pero nada nos dice que a lo mejor si chocamos electrones con una energía mucho mayor, podríamos ver que a lo mejor los electrones tienen constituyentes. El momento no ha pasado, pero siento que no hay un... Bueno, ahí me llegarán ahí los correos de los teóricos. Para que no te maten, Pedro, bueno, aquí tenemos un colega que está en la oficina al lado mío que hace cuerda. Entonces esa es una de las como probables soluciones a partículas más pequeñas. Pero hay un problema que con las energías que tiene el LHC, suponte, se puede llegar a unas distancias. En algunas universidades tú tienes como distancias a distintas como distancias de célula, después tienes cosas más pequeñas. A lo que puede llegar el LHC es a 10 a la menos 18 centímetros en distancia, que es bien chiquitito. La teoría de cuerdas, la digamos, porque hay distintas teorías de cuerdas, pero la que sería como la más probable de encontrar, estamos en distancias de 10 a la menos 36. ¡Wow! Entonces, imposible de encontrar en un colisionador. Tendrían que ser de alguna manera ver esta divisibilidad de alguna manera indirecta. No se puede directamente, así como con un microscopio, digamos, poder ver algo tan pequeño. Por ahora. Por ahora. Claro. Que lo fascinante como también... Dale, Pedro. Sí, perdón, que me quedó de algo que dijo Sebastián, que cuando buscamos estos
Porque ya, la física de partículas o la física cuántica no es determinista. O sea, nosotros lo que hacemos todo el rato es chocamos protones. Siempre es el mismo experimento, choque de protones. Claro. Pero no siempre es el mismo resultado. O sea, yo ahora agarro el lápiz y lo suelto y siempre se cae. La física clásica es determinista. Dadas las condiciones iniciales, sabes las condiciones finales. Aquí no, es probabilístico. Tantas cantidades de veces salen ciertos eventos, tantas cantidades de veces salen ciertos otros. Y los eventos que son más raros salen menos veces. Entonces, por eso lo que nosotros necesitamos es chocar muchas veces partículas para poder recién empezar a ver, por ejemplo, el Higgs. Tuvimos que juntar muchos eventos para recién ver unos pocos Higgs. Y entonces ahí tenemos que juntar estadística. Entonces, a lo mejor existe materia oscura y ya han habido una o dos colisiones donde han aparecido, pero no las hemos podido separar estadísticamente de todo el resto. Entonces también eso es otra como cosa que nos frena un poco para hacer descubrimientos, que las cosas que ya conocemos tienen mayor probabilidad y las cosas que no conocemos, si es que existieran, o las que podrían existir, en general se deberían ver con menos frecuencia. Entonces por eso se necesita estar haciendo este experimento que choca protones con 40, o sea, a 25 nanosegundos chocan los protones. O sea, choca, y nosotros acumulamos, y ahí vamos limpiando los datos a ver qué sale. Mira, un bonito ejemplo. Dale, sí, pregunta. Sí, que estamos conversando con respecto a esta nueva física y cosas que están viéndose en ciertos experimentos, pero que todavía no tienen mucho sentido en el modelo estándar. En ese sentido, Sebastián, para empezar a confirmar la existencia de esta nueva física de la mano de estas observaciones, como por ejemplo de galaxias que chocan, ¿qué tipo de cosas deberíamos detectar en Atlas? ¿Estamos hablando de partículas nuevas? ¿Estamos viendo qué tipo de cosas detectaríamos en experimentos de física de alta energía que nos confirmen que efectivamente hay una física nueva? Mira, en estos experimentos nosotros podemos ver directamente una nueva partícula, que sería como cuando vemos el bosón de Higgs. Entonces ahí vemos una excitación que se sale de lo que nosotros pensamos que debería ser el modelo estándar, y después decimos que aquí hay una nueva partícula, hay ciertas reglas estadísticas que se tienen que cumplir para saber si es que eso no es una nueva partícula, pero una vez que ya se cumplen decimos que tenemos una nueva partícula. Otra manera de hacerlo, que lo hacen muchos otros experimentos, es verlo indirectamente. Tú conoces un proceso, digamos que yo sé cuántos autos deberían pasar por la Alameda en un día domingo. Claro. Y tengo más o menos, como dijo Pedro, es en verdad una probabilidad. En vez de un solo domingo yo lo hago en un año para tener una media. Entonces, si de repente algo se me sale de esa media, digo, aquí me tinca que pasó algunos autos nuevos que no deberían estar acá. Entonces yo directamente no sé, porque yo no vi el auto, pero sí puedo ver que tengo más. Entonces esa es como la manera indirecta, que tú conoces un proceso súper bien, yo conozco muy bien las micros que pasan por la Alameda, pero de repente algo se me escapa. Entonces esas dos maneras. Nosotros trabajamos en ambas, nosotros trabajamos tanto para buscar, creo que lo más... el éxito mayor que podríamos tener si encontrar una partícula nueva. Generalmente está dado a un premio Nobel. Entonces, la gran mayoría de la gente que trabaja en el experimento que estamos nosotros, que es Atlas, es en búsqueda de alguna partícula nueva. Y tenés, por otro lado, estos que ven la manera indirecta. Pero es complejo, es súper complejo, como lo que dijo Pedro. Último ejemplo, suponte, cuando nosotros descubrimos el bosón de Higgs hace mucho tiempo atrás, la cantidad de datos que salen, este tipo de cosas que tú comparas como una aguja en un pajar. La aguja sería el bosón de Higgs y el pajar que teníamos nosotros sería del tamaño del Cerro San Cristóbal y del ancho de todo Santiago. Eso es para el bosón de Higgs. Materia oscura o cosas nuevas aún más complejo. Así que no es fácil. Sí, no, absolutamente. Se trata de un desafío gigantesco y en ese sentido, Pedro, de lo que viene, de lo que se está haciendo actualmente, de lo que ustedes están involucrados, de las cosas interesantes que están pasando y que apuntan directamente a esta problemática de la física nueva. ¿Qué experimento o qué etapa del trabajo que se está haciendo actualmente podría darnos novedades interesantes en la próxima década? Muchas cosas, o sea, por ejemplo, muchas cosas que se han encontrado y efectivamente se han encontrado y que no se conocían antes, son, por ejemplo, combinaciones. O sea, quizás ahí no hay una física muy nueva, pero estados excitados de quarks en ciertos hadrones
que no se habían visto antes, o por ejemplo antes habíamos visto que los hadrones son grupos de quarks, Sí. como el protón. El protón Sí. tiene 3 quarks y están los mesones que tienen un quark y un antiquark. Y se conocían ciertos tipos de hadrones y en general venían de a dos, como bariones o como mesones. Pero ahora se han visto tetraquarks de a 4, Ya, se han visto combinaciones pentaquarks, se han visto nuevas combinaciones, lo que empieza a aumentar como la zoología. Entonces empiezan Sí. a haber como nuevas combinaciones que también terminan divergiendo, o sea, cada vez más. Y eso efectivamente se ve mucho. Y eso afecta mucho en, por ejemplo, cómo se mezclan estas partículas, cómo se mezclan las familias, como yo te decía. O sea, tenemos estas familias de partículas como ya, en la familia 1 está el quark up, el quark down, el electrón y el neutrino electrónico. Y entre solo el quark up, el down y el electrón forma todos los átomos. Pero tenemos otras familias, o sea, tenemos otros quarks y tenemos otros leptones que se mezclan con estos, entre los tres se mezclan. Y cómo se mezclan es, por ejemplo, todo una nueva área, o sea, Sí. la matriz Kadio-Kobayashi-Maskawa o la matriz de Ponte-Corona-Nagasaki que mezcla los neutrinos, distintas formas de mezcla. Siempre ahí hay personas que están estudiando esto, porque ahí hay cosas que quizás sin encontrar una partícula nueva, tú puedes encontrar desviaciones Sí. de lo que esperamos. Y ahí quizás no solamente, un poco también complementando la pregunta anterior, quizás no solo buscamos física nueva como una nueva partícula, pero nuevas interacciones, bueno, Claro. que si lo vemos como partículas podrían ser Sí. otra partícula, o nueva forma de combinarse. Sí. Entonces, como te digo, hoy en día un gran grupo de investigadores busca estas señales que ya no son tan basadas en modelos, sino que basadas en señales. Como, ok, Claro. veamos si es que mezclamos protones, una señal final que tenga, no sé, pues 5 leptones. Y eso quizás es raro encontrar en el modelo estándar. Entonces ya, o que tenga 5 leptones y mucha energía perdida, o que tenga esto y distintas combinaciones. Y de repente hay excesos que son súper interesantes, pero hasta el momento estos excesos, que es como, hoy estamos viendo más, seguimos acumulando estadísticas y como que se disuelven, Sí. como que dejan de ser estadísticamente importantes. Entonces como que algo así que fuera a ser como algo que rompa así un breakthrough, bueno, encontrar un gravitón, pero no sé si lo podamos hacer nosotros realmente en estos experimentos de física de partículas, estos más bien en otro tipo de experimentos. Sí. Pero yo creo que eso, o sea, señales diferentes. Hace poco se encontró Perfecto. el toponium, por ejemplo, que Sí. es una combinación de 2 quarks tipo Perfecto. top, que es el más masivo Bien. de todo, que no se había visto. Entonces, están saliendo cosas nuevas que no habíamos visto, pero que no atentan realmente directamente contra el modelo Contra el estándar. modelo Entonces, estándar. de alguna forma, todo el rato el modelo estándar nos va como ganando, en el sentido de que se va probando que es cada vez siempre robusto, pero sabemos que hay cosas que fallan. O sea, ahí estamos Sí, claro. buscando cualquier Sí. cosa que pueda ir un poco más lejos. Sebastián, y para el cierre por tu lado, ¿qué cosas excitantes, qué cosas entretenidas están pasando y que podrían ser noticia también tal vez pronto en esta área y que se vinculan con tu trabajo? Mira, a mí me encanta análisis de datos ocupando técnicas modernas como Machine Learning. Entonces, yo creo que ha habido un aumento inmenso, no tanto, o sea, tanto en la búsqueda de nueva física, que es lo que está hablando hoy día, como también la toma de datos, que eso es súper importante. Nosotros colisionamos como son 40 millones de colisiones por segundo. Entonces, de esas 40 millones, nosotros seleccionamos más o menos una partícula por cada 40.000 que se producen. Entonces, hasta el momento nosotros lo ocupamos, la selección la hacemos según lo que nosotros como físicos pensamos de que debería ser una partícula interesante. Pero estamos tan seguros de eso, a lo mejor la física será tal cual, la nueva física, como nosotros pensamos que va a ser. Puede que no, y lo más seguro es que de hecho no. Entonces, ocupamos ahora, hay unos nuevos métodos de selección que lo hacen algoritmos de Machine Learning, que no aprenden de nosotros, sino que aprenden de los datos que van saliendo, y si alguno no se asemeja mucho a lo que venía saliendo anteriormente, lo detecta como probable nueva física. Entonces ahora hay una rama muy grande de gente que está intentando hacer Machine Learning, pero en el ambiente que está el LHC, que es súper complejo.
Sí. El LHC, la cantidad de datos que se producen, suponte en Atlas en un minuto salva los mismos datos que TikTok y YouTube salvan en un año. Entonces es inmensa la cantidad de datos con una contaminación gigante. Y como dijo Pedro, las colisiones son cada 25 nanosegundos. O sea, tienes que salvar las cosas muy, muy rápido. Entonces, estamos lidiando con algoritmos de Machine Learning que tienen que ser súper rápidos y al mismo tiempo eficientes. Entonces, es súper entretenido. Yo encuentro que es un desafío inmenso. Y nosotros, claro, lo estamos haciendo para física, pero es ampliable para muchas cosas. Sí, se trata de desafíos que son claramente tremendamente interesantes, por cierto difíciles, pero que podrían iluminar esta nueva física. Estamos llegando al final de esta clase abierta. Queremos agradecerles, por supuesto, a todos por su atención, dejar esta conversación disponible para que la vean más adelante y agradecerle, por cierto, a nuestros invitados, el doctor Pedro Urrejola, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación, muy entretenida. Y por supuesto también despedimos al doctor Sebastián Olivares, también académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel, por ti y por todo. Y por supuesto nosotros nos vamos, nos reencontramos pronto en otra nueva clase abierta TX Plus Universidad San Sebastián. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.